Bueno, un saludo para todos. Bienvenidos a esta conferencia dentro del diplomado Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia, AIEPI. Este es un servicio gracias a la Secretaría de Salud de Medellín. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Gladys Rocío Caicedo Martínez, soy psicóloga, especialista en valoración del daño en salud mental de la Universidad CES. Bueno, entonces, como les decía, la conferencia se llama Evaluación y Atención del Maltrato Infantil y Practicando el Buen Trato. Para el desarrollo de la conferencia vamos a tener en cuenta como dos aspectos. Un primer aspecto es el que, de alguna manera, un primer aspecto, entonces, enmarcado en el niño y la niña como sujeto de derechos dentro de la legislación colombiana, y un segundo aspecto en un enfoque sistémico que nos permite hacer una mirada integral de los niños y las niñas desde su contexto familiar y sus redes de apoyo vinculantes, es decir, no vamos a ver al niño como un sujeto aislado, sino como vamos a verlo como alguien que interactúa entre sí y con el entorno que le rodea. Bueno, entonces la invitación es para que entonces en esta conferencia vamos a desarrollarla como en tres partes. Una primera parte mirando como un poquito el marco normativo de protección y garantía de derechos en Colombia. Una segunda parte, ya nos vamos como a detener un poquito en lo que es la detección y la atención del maltrato infantil. Y una tercera parte, lo que sería practicando el buen trato. Bueno, entonces vamos a comenzar un poquito. Vamos a hacer como esta revisión del marco normativo, protección y garantía de los derechos en Colombia. Bueno, entonces, los derechos de los niños y las niñas en Colombia están sustentados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También desde la Ley 75 de 1968, por la cual se dictan como todas las normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Tenemos igualmente la Ley 7 de 1979, por la cual se dictan como todas esas normas para proteger la niñez, se establece como el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y se dictan como otras disposiciones. Tenemos en cuenta también la Ley 12 del 91, por medio de la cual se aprueba como la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Y claro está, tenemos la Constitución Política de Colombia del 91, la Ley 1098 de 2006, la llamada Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1306 del 2009, por la cual se dictan como todas esas normas para proteger la población con discapacidad mental. Se establece como el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. Igualmente, la Ley 1361 de 2009, por la cual se crea como toda la Ley de Protección Integral a la Familia. Aquí tenemos también la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Y miramos también la Ley 1804 de 2016, donde se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre en la doctrina de la protección integral. Tenemos también aquí la Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden como todas las normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Aquí también como teniendo en cuenta esa Ley 1146 de 2007, tenemos también la Resolución 459 de 2012, que es donde se puede leer el protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Y, lógicamente,
esta ley 1878 de 2018, por medio de la cual se modifican como algunos artículos de la ley 1098 de 2006 y se dictan como otras disposiciones. Aquí es muy importante, esta ley que ha sido muy reciente, está referida sobre todo como a todo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Entonces, casi que de alguna manera los artículos a los que se les ha modificado están relacionados específicamente con ese proceso administrativo. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito lo que es la ley 1098 de 2006. Tenía un compañero que siempre en ICBF, en mi paso pues por ICBF, que siempre nos hacía la invitación a todos los profesionales que de alguna manera prestamos servicios a los niños y a las niñas, que le echáramos como una miradita a la ley 1098 de 2006, porque de alguna manera esa se convierte como en la guía para precisamente garantizar y ser partícipes también de esa garantía de los derechos y derechos de los niños y las niñas y de los adolescentes. Entonces, vamos a mirar como una generalidad de la ley 1098 de 2006. Esta ley, como todos sabemos, ha sido más conocida como el Código de Infancia y Adolescencia. La finalidad de esta ley es garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, de amor y de comprensión, donde se prevalezca siempre el reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana y no haya discriminación. Bueno, de manera general también podemos decir que la ley 1098 tiene 3 libros, un primer libro dedicado como a toda la protección integral, un segundo libro que nos habla como de la responsabilidad penal en adolescentes y un tercer libro que nos habla de todos los procesos de inspección, vigilancia, control del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y todas las políticas públicas. También podemos decir en general que la ley 1098 de 2006 tiene 217 artículos. Vamos a centrarnos como en estos artículos que tenemos aquí referenciados. Entonces, en el artículo 3 nos habla del reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de titulares de derechos. Para la ley colombiana se entiende niño o niña entre los 0 y los 12 años de edad, adolescentes entre los 12 y 18 años de edad. También en su artículo 29 nos habla y nos define también en ese derecho al desarrollo integral en la primera infancia, nos habla de que esta va de 0 a 6 años de edad. Bueno, continuando aquí con el artículo 7 de la protección integral, entonces este es un término que lo escuchamos muy seguido, pero exactamente a qué se refiere. Entonces, el artículo 7 de la protección integral, entonces nos habla como ese reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de la amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en el desarrollo del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, en su artículo 8, esta ley nos habla del interés superior, ese es otro término también que es muy conocido, y hace relación como a ese imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos. Y en su artículo 9 nos habla como de esa prevalencia de los derechos. Entonces, este término hace referencia es que en todo acto administrativo, en todo acto judicial, siempre van a prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el artículo 10, el principio de corresponsabilidad, que de alguna manera es también un recordatorio de que la sociedad, la familia y el Estado somos garantes de esos derechos. Bueno, entonces aquí continuamos con el artículo 11 relacionado con la exigibilidad de los derechos. Entonces, esta exigibilidad de los derechos hace relación como que a cualquier persona
puede acudir ante un ente administrativo o judicial y exigir que se cumplan los derechos de los niños. En cuanto al artículo 12, hablamos como de una perspectiva de género, entonces casi como un enfoque diferencial, donde se tiene en cuenta pues como toda la diversidad de género. Bueno, en cuanto al artículo 14, entonces hablamos de la responsabilidad parental, que de alguna manera nos indica como las obligaciones de los padres en ese proceso de desarrollo de los niños y de garantizarles también sus derechos. Bueno, vamos a mirar un poquito más detalladamente este artículo 18 y este artículo 20 de la ley, porque tiene mucha relación también con la conferencia que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, el artículo 18 nos habla específicamente del derecho a la integridad personal. Entonces, estos derechos que están contenidos en este artículo, entonces es casi como el llamado también a que todos los niños tienen ese derecho a ser protegidos contra todas esas acciones o conductas que les puedan causar la muerte, el daño, el sufrimiento psicológico, físico, sexual. Y aquí también nos dice que es especial precisamente esa protección por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas que son los cuidadores y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. El derecho de protección, entonces, es que precisamente los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra todo abandono físico, emocional, contra toda explotación económica, contra todo lo que es violación, maltrato, secuestro, las guerras y conflictos armados internos, el reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados, todo lo que es la situación de vida en calle de los niños y las niñas, el desplazamiento forzado, los traslados ilícitos, todo lo que es el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes, la utilización, el reclutamiento de los niños en actividades de promoción, de tráfico, de comercialización, explotación en general. Y también que en este artículo 20 de la ley está contenido también todo lo que son la protección a los niños contra todas las peores formas de trabajo infantil, el contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, todos los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y en general como cualquier acto que amenace o vulnere sus derechos. También aquí recordamos, el 19 de noviembre fue institucionalizado acá en la ciudad de Medellín el Día para la Prevención del Maltrato Infantil. Bueno, generalmente dentro de pues como todas esas políticas y acciones creadas para garantizar precisamente el desarrollo integral de los niños, la política de 0 a siempre en su lineamiento establece y nos define ese término. Ellos han considerado pues que el desarrollo integral de los niños es una apuesta del país y lo definen como este proceso complejo, un proceso de permanentes cambios de tipo cualitativo, cuantitativo, a través de los cuales los seres humanos se estructuran de manera progresiva en su identidad y su autonomía. En el lineamiento de la política de 0 a siempre nos hacen también un llamado a mirar los niños no como sujetos solitos que tienen ritmos iguales, sino por el contrario, que los niños son sujetos de derechos con ritmos de desarrollo distintos, con gustos e intereses distintos, y que estos parten como de todas las experiencias familiares, sociales, culturales, políticas y económicas en las que viven. Bueno, la política de 0 a siempre, continuando, también ellos tienen como este concepto que se llama realizaciones, que son como todas las condiciones y los estados que se materializan en la vida de cada niño o niña y hacen posible su desarrollo integral
ellos plantean cuáles serían como esas condiciones en primera infancia, en la infancia y en la adolescencia. Inicialmente nosotros hablábamos también de ese artículo de la ley donde nos habla de la corresponsabilidad, de ese principio de la ley. Nos decía que la sociedad, el Estado y la familia son garantes de los derechos de los niños. Entonces aquí vamos a mirar precisamente la familia como ese sistema vivo que cumple un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños y las niñas en la primera infancia por tres razones esenciales. Entonces, primero, porque nosotros sabemos que la familia es el contexto principal de socialización y de construcción de los vínculos afectivos de los niños y de las niñas. También porque es garante junto con el Estado y la sociedad de garantizar esos derechos a los niños, a las niñas, y porque promueve el desarrollo infantil integral a través de todo lo que es entornos enriquecidos, entornos seguros, entornos protegidos, donde los niños y las niñas sean vistos y sean tratados como sujetos de derechos. Como vemos, pues hay planteadas muchas políticas para proteger a los niños, pero en realidad, ¿cómo estamos? Vamos a hacer aquí como una revisión de los datos y de las cifras, que si las miramos son realmente alarmantes. Entonces, por ejemplo, la UNICEF nos dice que una cuarta parte de todos los adultos han reconocido que han sufrido maltrato físico en su infancia. Una de cada 5 mujeres y una de cada 13 hombres declaran haber sufrido abuso sexual en la infancia. Miremos esto, 300 millones de niños de 2 a 4 años de edad en el mundo son víctimas de algún tipo de violencia. En Latinoamérica, 70 millones de niños se encuentran en situación de pobreza y 2 de estos 3 menores de edad son víctimas de violencia. También UNICEF nos dice que cada 5 minutos en el mundo un niño muere por algún tipo de violencia. Y en cuanto a Colombia, nos dicen que en 2017 se registraron 2.148 muertes por lesiones fatales en menores de 18 años de edad. Aquí la pregunta es, ¿cuántas de estas lesiones fatales, cuántas de estas muertes pudieron haber sido prevenibles? En Antioquia podemos ver esto de acuerdo como al Observatorio de Bienestar de la Niñez en Colombia, desde enero de 2011 al 31 de agosto de 2017, ingresaron a procesos administrativos de restablecimiento de derechos 12.831 niños. De esos 12.831 en este periodo de tiempo, 8.671 casos se presentaron en Medellín. Y entre 2016 y 2017, como para mirar un poquito más detenidamente, hasta el 31 de agosto del 2017 se presentaron 4.461 casos. De igual manera también hay reportes del ICBF que nos habla que en Colombia el 39% de los niños de 0 a 5 años reciben algún tipo de violencia. Y Antioquia tenemos una cifra del 52.8%, entonces esto en realidad es preocupante porque las cifras que está registrando Antioquia están por encima de la media nacional. Bueno, en cuanto a los motivos de ingreso, la misma fuente, el Observatorio Bienestar de la Niñez en Colombia, nos dice que la razón, el motivo pues como de estos niños que ingresaron a este proceso administrativo de restablecimiento de derechos, porque de alguna manera sus derechos fueron vulnerados, sus derechos fueron amenazados, se encuentra las víctimas de violencia sexual, maltrato infantil, problemas de consumo de sustancias psicoactivas, situación de calle, trabajo infantil y desnutrición. En cuanto al rango de edad, encontramos que los adolescentes con un 47.68%, tenemos también primera infancia
23.31% e infancia 27.82%. Y los centros zonales en Antioquia y en general en Medellín que más reciben como niños, donde se inicia pues como todo este proceso administrativo es el Centro Zonal Noroccidental y el Centro Zonal Suroriental. Teniendo en cuenta como esas cifras tan alarmantes, no solamente en Antioquia, sino también en Medellín y en general en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, en este boletín de septiembre de 2016, hace como ese llamado a la prevención de la violencia hacia los niños y para ello, primero que todo, define lo que es el maltrato infantil y lo define como los abusos y la desatención de que son objeto los niños menores de 18 años, incluye todo tipo de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial u otro tipo que causen y puedan causar un daño a la salud, al desarrollo, a la dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. También la OMS nos dice que una de las se debe considerar como una forma de maltrato infantil la exposición a la violencia de pareja, que esto pues tristemente es muy común. También sumado al maltrato en gestación, cuando la madre en gestación es agredida física o psicológicamente y cuando el niño es rechazado por sus padres y por su familia. Entonces tenemos los tipos de maltrato. A nivel general, pues tenemos el maltrato físico, como cualquier lesión o daño físico de manera infringido de manera intencional por parte del padre o cuidador hacia el niño, el maltrato psicológico, como todos esos actos o omisiones cometidos por los padres o cuidadores que afectan el bienestar emocional y mental del niño. Y aquí también tenemos en cuenta como todo ese tipo de discriminación cultural, de género, étnico, y la violencia sexual. Entonces la violencia sexual nos habla también como de todo ese acto en el que una persona en una relación de poder va involucrando a un niño en una actividad de contenido sexual, eh, donde él obtiene gratificación y donde se victimiza, se propicia pues como la victimización del niño. Aquí tenemos entre la violencia sexual todo lo que es el abuso, violación, asalto sexual, explotación sexual, trata, violencia sexual en conflicto armado y todos los temas de pornografía y el uso de la web en esta era como digital. Tenemos también el maltrato por negligencia, cuando todos los padres o cuidadores no satisfacen como esas necesidades básicas que tiene el niño. Es muy importante que tengamos en cuenta que se debe diferenciar la negligencia de la familia como una forma de maltrato, de la falta de cuidado por escasez de recursos y dramáticas condiciones de extrema pobreza, de aislamiento geográfico y social, que de alguna manera también estaríamos o nos sugiere una negligencia por parte del Estado, donde se están garantizando también como esos derechos a los niños. Las consecuencias del maltrato, nuevamente, yo creo que muchos de los que están escuchando esta conferencia han atendido y han tenido que participar de sus procesos de rehabilitación, de atención médica y en general a todos esos niños que han sufrido maltrato infantil. Vemos que dependiendo como del grado de severidad, se observan niños con enfermedades graves, enfermedades incapacitantes, incluso la muerte. Eh, También a nivel general, el maltrato infantil, una de las grandes consecuencias es que se reproduce ese maltrato en la relación con quien le rodea, entonces con los animales, con las cosas, con los otros niños, con sus juegos, con sus vecinos, con sus amiguitos de la escuela. Entonces, de alguna manera los niños aprenden a percibir la violencia como algo muy natural, como algo común dentro de las relaciones humanas, incluso con animales, como ya lo mencionábamos. Otra de las grandes consecuencias es que los niños aprenden que la violencia es un recurso se debe aceptar como un mecanismo de adaptación y de resolución de conflictos.
Y en el caso pues de la violencia sexual, entonces encontramos como todas esas consecuencias que van desde el riesgo del VIH, todas las enfermedades de transmisión sexual, el inicio precoz de la sexualidad, las relaciones sexuales sin protección, el embarazo adolescente, el rechazo a la maternidad, incluso la depresión postparto. Esto es registrado también como en esta revista de pediatría, donde se puede leer la actualización de las consecuencias físicas del abuso sexual infantil. A corto plazo, lo que generalmente se observaba de los niños que se encuentran en instituciones de protección o niños que se encuentran en hogares sustitutos, lo que veíamos y que actualmente pues todavía se ve, son unas consecuencias a nivel físico, conductual, emocional, sexual, social. A nivel físico tenemos niños que presentan muchas pesadillas, niños que ya controlaban sus esfínteres y vuelven a presentar o presentan encopresis y enuresis, cambios en los hábitos alimenticios, niños que también se ve que huyen del hogar porque siempre el miedo al castigo, intentos de suicidio, también conductas autolesivas, bajo rendimiento académico. Esa era una de las, digamos, en las visitas que se hacían como a las madres sustitutas, esa era una de las grandes consultas, que los niños presentaban un bajo rendimiento académico, que sus docentes siempre reportaban bajos niveles de atención, niños muy distraídos, pero también niños que eran muy tristes, niños que a veces presentaban esos sentimientos de culpa, de vergüenza, conductas agresivas, un miedo generalizado, una desconfianza y rencor a veces hacia los adultos, y dependiendo pues como del impacto y de la severidad del maltrato recibido, también estrés postraumático. A nivel sexual, entonces, conocimientos precoz de la sexualidad, masturbación compulsiva, excesiva curiosidad sexual, exhibicionismo, confusión de la identidad. Y a nivel social, pues una déficit en sus habilidades sociales, retraimiento o aislamiento social y conductas muy violentas. Y muchas de estas consecuencias no solamente se quedaban ahí con el niño en su infancia o en su adolescencia, sino que esos también de alguna manera se prolongaban hacia la adultez o se prolongan hacia la adultez, presentando entonces a largo plazo efectos físicos como dolores crónicos, hipocondría, trastornos de somatización, alteraciones del sueño y de la alimentación, a nivel conductual todo lo que eran intentos de suicidio, consumo de drogas, trastornos de disociación, a nivel emocional, depresión, ansiedad, baja autoestima, desconfianza, miedo a los hombres o a las mujeres dependiendo pues del agresor y del cual recibían como ese tipo de violencia, esa dificultad para recibir y expresar sentimientos de ternura y de intimidad. A nivel sexual, entonces también esas consecuencias en la adultez, entonces se presentan fobias sexuales, distorsión de la percepción de la sexualidad sana, creencias de que son solamente valorados por el sexo, dificultades para disfrutar la sexualidad, y a nivel social un aislamiento, problemas para establecer vínculos con los demás y repetición de patrones de crianza con sus hijos, que por la Organización Mundial de la Salud ha sido considerado como un gran factor de riesgo. Entrándonos ya aquí un poquito como a esos indicadores de maltrato infantil a nivel físico, entonces tenemos que los niños presentan lesiones en cuanto a piel y tejidos blandos, entonces hay que mirar si hay la existencia de edemas, equimosis, hematomas en su cara, en sus extremidades, en sus nalgas o en su tronco, cicatrices en las que se evidencia que los niños recibieron quemaduras, por ejemplo, con cigarrillos, con planchas, líquidos en pies, manos, espalda o nalgas, heridas y laceraciones en la cavidad oral. En cuanto a nivel esquelético, fracturas en niños menores de 1 año, fracturas frecuentes, maltratadas y mal cicatrizadas. Por eso es tan importante también ese registro de cuál es el motivo de consulta del niño, porque mirando la historia clínica se puede ver, se puede revisar
que uno de los motivos de consulta frecuente pueden ser fracturas o lesiones, entonces hay que mirar si de alguna manera esto nos está sugiriendo que existe maltrato infantil físico. Bueno, en cuanto al sistema nervioso central, entonces tenemos trauma craneoencefálico que genera hematomas de cuero, de cuero cabelludo, heridas, pérdida o no de la conciencia. A nivel respiratorio tenemos ahogamiento, broncoaspiración. En cuanto a los órganos de los sentidos, heridas del glóbulo ocular, lesiones oculares auditivas. A nivel abdominal, golpes, hematomas, ruptura de vísceras, vómitos, intoxicaciones, mordeduras humanas y signos de traumatismo en otras localizaciones sin explicación clara. Entonces, generalmente estos niños que han recibido ese maltrato infantil físico también muestran unos indicadores conductuales. Entonces, son niños que son muy cautelosos, niños que son muy miedosos, niños que a veces rechazan la observación y el contacto con el adulto. Por ejemplo, en las revisiones físicas médicas, hay niños que muestran conductas extremas de agresividad y de rechazo. Son niños también que muestran un miedo de ir al colegio o a la casa, enuncian frases de que ellos siempre están solos, de que nadie los cuida, y hay niños que claramente relatan que alguien cercano, sus padres, un cuidador, le ha producido como las lesiones. A nivel del autor, entonces son niños, vemos que generalmente también el autor ha sufrido maltrato en su infancia, aplica sanciones severas y no acordes a la edad del niño, no dan explicaciones. Cuando se les pregunta sobre las lesiones que presenta el niño, ellos responden con evasivas, no dan explicaciones, se contradicen, cambian también la versión si el niño ha sido hospitalizado durante varios días. Y cuando se ven como descubiertos, siempre tratan de culpabilizar al niño de la situación, siempre que el niño es el malo, el niño es el perverso, o incluso llegan a ocultar las lesiones del niño. Entonces le ponen que una gorrita o que le ponen si el niño tiene lesiones en sus manos, entonces les ponen guantes. Entonces por eso también es como tan importante la observación. En cuanto a los indicadores de violencia sexual infantil, entonces encontramos todo lo que son dolores, golpes, quemaduras o heridas en la zona genital o anal, cervix o vulva enrujecida, secreciones en pene o vagina, ropa interior rasgada, manchada, ensangrentada, enfermedades de transmisión sexual en genitales, boca, ojos, dificultades para andar y sentarse, enuresis o encopresis, infecciones urinarias frecuentes, dolor al orinar, olor extraño en el área genital, y ya hay eh, casos en que los niños relatan claramente la situación de abuso de violencia sexual. A nivel comportamental, entonces se ve que generalmente estos niños presentan pérdida de apetito, llanto frecuente, sobre todo en relación a situaciones afectivas o eróticas, tienen conocimientos inapropiados para la edad, pueden presentar tocamiento a partes sexuales de adultos, otros niños y a los animales, manifiestan miedo a estar solitos, a los hombres a una persona determinada del grupo familiar y a veces de una manera repentina empiezan a rechazar a alguien, ya sea padre o madre o alguien cercano. También con cambios bruscos de conducta, agresividad, fugas, acciones delictivas, resistencia a desnudarse y a bañarse, aislamiento y rechazo a la escuela, a relacionarse y tendencia al secretismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como lo vamos a ver aquí, indicadores del abuso infantil utilizan el secreto como un arma para protegerse, que no se conozca la situación. Entonces, en cuanto a ese autor, vemos que es posesivo y celoso con el niño, niega al niño el contacto social normal, acusa siempre al niño de que es seductor, que es promiscuo, es excesivamente atento y vigilante con el niño, sexualiza como todas esas manifestaciones de amor y de ternura, amenaza al niño con castigos físicos o hacerle daño a su familia, cree que el niño también disfruta del contacto sexual, le dice al niño frases como te estoy enseñando sobre sexo, en otras partes es normal que hagamos esto es un juego, por eso es importante que no lo cuentes a nadie. También otro de los indicadores es que se ha visto la tendencia al abuso de drogas y alcohol,
tienen relaciones adultas no satisfactorias y en esa relación de poder creen que ellos pueden hacer como todo lo que desean con el niño porque dicen que el niño es mío. En cuanto al maltrato infantil a nivel psicológico, entonces vemos angustia marcada ante el llanto de los niños, agresividad y negativismo, miedo a ir a la casa o a la escuela, demasiada movilidad, excesiva quietud, niños que presentan tartamudeo, miedos, fobias, niños que no quieren jugar, niños que rechazan como la ayuda, sentimientos en general de inferioridad, desconcentración, robos caseros, tendencia exagerada a los accidentes, regresión del lenguaje, toda la desconfianza excesiva ante las personas ajenas al hogar, la destructividad de objetos, el conjunto de manifestaciones psicosomáticas, también trastornos de sueño y generalmente estos sueños son con contenido agresivo y se pueden ver dos cosas, por un lado como esa desconfianza excesiva ante personas ajenas al hogar o el extremo que es un apego exagerado a las personas desconocidas. En cuanto a los indicadores de maltrato infantil, en cuanto a la negligencia, encontramos retardo en el desarrollo psicomotor, tratamiento o rehabilitación ausente o incompleta para las enfermedades crónicas o enfermedades que lo ameritan, desnutrición moderada o severa, primarias, obesidad primaria significativa, presentan también como todo lo que es diarrea, infecciones respiratorias sin piel a repetición, mal estado en su dentadura, accidentalidad previsible y prevenible, descuido con objetos y sustancias peligrosas. Por eso es tan importante la educación en cuanto a la prevención de accidentes con los niños. También de los otros indicadores encontramos también como higiene personal inadecuada, son incapacidad de expresar afecto, nunca le expresan como afecto ni resaltan como las cualidades, ni acompañan los procesos de los niños, llanto injustificado, trastornos del habla, ausencia de cuidados mínimos, y son niños que a veces relatan que ellos están bajo el cuidado de otros menores de edad o que los dejan encerrados solitos. También todo lo que es la inasistencia escolar, a controles médicos, crecimiento, desarrollo y vacunación y consulta tardía para causas importantes. Entonces, también vemos aquí como un indicador de negligencia la falta de aplicación de normas de comportamiento, porque si bien hablamos del niño como sujeto de derechos, también hablamos como sujeto de deberes y la familia tiene de alguna manera como esa obligación de esclarecer límites sanos y normas de comportamiento con los niños, igualmente para promover su independencia y su autonomía. Tenemos también como todos estos niños en situación de calle y a nivel de maltrato prenatal encontramos estos indicadores que son como muy claros, el rechazo del embarazo, la indiferencia emocional, consumo de fármacos, alcohol, drogas, tabaco, la asistencia médica insuficiente durante el embarazo, ineficientes cuidados básicos y nutricionales de forma deliberada. Acá tenemos todo el tema de violencia intrafamiliar que recibe también la madre. Recordemos que eh, esa exposición a la violencia, incluso desde la gestación, se considera como maltrato. Y todos los trabajos de riesgos excesivos impuestos de manera voluntaria. Tenemos unos factores de riesgos que nos habla la OMS, desde unos factores del niño, hay de alguna manera, hay una serie de características que aumentan como esa probabilidad de que un niño sea maltratado, entonces casi siempre la edad inferior entre los 4 años y la etapa de la adolescencia, también esos niños que tienen como esas necesidades especiales, esos niños que lloran mucho o que tienen alguna discapacidad o el mal llamado niño difícil. Y también el hecho de no ser deseados o de no cumplir como las expectativas de los padres. A nivel de los cuidadores, entonces, como ya lo hablábamos, como factor de riesgo tenemos el hecho de no cuidar, el hecho de haber sufrido, tener antecedentes personales de maltrato infantil es un factor de riesgo muy grande. Todas esas dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido, aquí entra también el rol del padre, el niño que no es reconocido por el padre o que no participa también de manera activa en ese proceso de crianza.
toda la falta de conocimientos, expectativas no realistas sobre el desarrollo del niño, la participación en actividades delictivas, las dificultades económicas, el consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación, también se considera como un factor de riesgo. A nivel relacional, entonces también la existencia de problemas físicos, mentales o desarrollo de algún miembro de la familia, cuando hay ruptura, hay separaciones o hay violencia también entre los otros miembros de la familia, también entre las comunidades, ese aislamiento, la pérdida o la falta de red de apoyo y el no contar con la familia extensa que, para participar como en este proceso de crianza con los niños. Y a nivel social y comunitario, pues como todas esas desigualdades sociales y de género, la falta de una vivienda adecuada, la disponibilidad fácil de alcohol y de drogas, todo lo que es políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la pornografía, la prostitución y el trabajo infantil, las políticas sociales, económicas, sanitarias o educativas que generan malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas. Acá también entra el conflicto armado. Y ya vamos a entrar a mirar como la clasificación del niño en condición de maltrato de acuerdo a IEPI. Entonces encontramos aquí que se debe clasificar como maltrato físico muy grave uno de los siguientes: lesiones físicas graves sugestivas de maltrato, lesiones en cráneo, quemaduras, fracturas, lesiones cutáneas graves como equimosis, hematomas, laceraciones, cicatrices o mordiscos, incoherencia del relato con las lesiones, la edad y el nivel del desarrollo del niño, el relato del niño con trauma o testigos de maltrato, historia que ya lo hacen sospechar. Entonces, con uno solito de ellos hay que clasificarlo como maltrato físico muy grave y hay que hacer hospitalización o remisión urgente, de acuerdo pues como en lo que nos sugiere IEPI, según las normas de estabilización y transporte refiera, la reanimación y la estabilización del paciente según la lesión, diagramas corporales y fotos de las lesiones y garantía de seguridad por el sistema de protección y lógicamente el aviso a la justicia. En cuanto al abuso sexual, entonces encontramos uno de los siguientes, con uno solito de los siguientes: sangrado vaginal o anal por violencia, signos de trauma genital con sospecha de manipulación o penetración, hallazgo de semen en cualquier parte del cuerpo, diagnósticos de sífilis, gonorrea o alguna enfermedad de transmisión sexual, VIH, descartando transmisión vertical, y evidentes expresiones de actividad sexual inapropiadas para la edad, o ya los relatos muy claros de los niños o los testigos de que hubo violencia sexual. Entonces hay que clasificar con uno de los siguientes como abuso sexual, hacer la hospitalización o remisión urgente, según normas de estabilización y transporte refiera, tratar las lesiones traumáticas, hacer como toda la profilaxis de infección, la toma de evidencia forenses en menos de 72 horas, el aviso inmediato a la justicia, las garantías de seguridad por el sistema de protección y todo el apoyo psicológico legal que se realiza desde el grupo interdisciplinario CAIBAS. Cuando se presenta uno de los siguientes, entonces también es clasificado como maltrato infantil. Recordemos el primero, maltrato infantil grave, y aquí como maltrato infantil. Entonces, con uno de los siguientes, hallazgos de trauma menores en el examen físico, el relato del maltrato físico sin lesiones al examen físico, y fallas en la crianza o en el comportamiento de los padres o cuidadores con actitudes compatibles con el maltrato físico. Entonces aquí hay que hacer pues como toda la orientación en las prácticas de crianza, promover el buen trato, la participación en todas estas escuelas de padres o entornos protectores, promover pues siempre el respeto y la garantía por los derechos de los niños, informar al sistema de protección para acompañamiento y apoyo, visita domiciliaria, enseñar cuándo volver de inmediato, hacer control en 14 días. En cuanto a la sospecha de abuso sexual, entonces uno de los siguientes: diagnósticos de clamidia mayor a 3 o tricomoniasis, condilomatosis genital o anal, cuerpos extraños en vagina o ano, dolor o molestias en el área genital no explicados por causas comunes, temor a los adultos, rechazo al padre o a otros familiares o a las personas cuidadoras, expresión como de comportamientos sexualizados,
niños en situación de calle. Entonces es muy importante realizar la consulta por pediatría, psicología, trabajo social en las siguientes 24 horas y si se confirma el abuso sexual, entonces tratar de acuerdo a la clasificación que veíamos anteriormente. En caso de que no se pueda confirmar la existencia de este abuso, es muy importante el seguimiento mediante visitas domiciliarias, realizar el aseguramiento del niño en situación de calle, informar al sistema de protección, enseñar cuándo volver de inmediato y hacer el control en 14 días. En cuanto al maltrato emocional, negligencia o abandono, con dos o más de los siguientes: relato del maltrato emocional o negligencia, comportamiento inadecuado del cuidador, patrones de crianza autoritaria o negligente, la exposición del niño como a toda esa situación de violencia intrafamiliar, que ya lo hablábamos, las acciones de protección, alimentación y educación deficientes o ausentes, el niño descuidado en su higiene y su presentación, en su salud, niño en situación de calle. Entonces, con dos o más de los siguientes, es muy importante promover todos los derechos del niño, sus pautas de crianza, la remisión del niño y de los cuidadores a psicología y al grupo interdisciplinario, las visitas domiciliarias, aseguramiento del niño, informar al sistema de protección, enseñar cuándo volver de inmediato y hacer el control como en 14 días. Recordemos que también digamos, se puede determinar la gravedad, entonces la leve siempre es algo cuando se va a provocar o se ha provocado una alteración en la vida del niño, pero se puede hacer como un abordaje a nivel educativo entre el entorno sociofamiliar del niño, y grave ya cuando la vida del niño está en peligro, cuando su desarrollo integral está comprometido y ya requiere un tratamiento intensivo especializado para la resolución de la situación. Yo creo que es... No. Bueno, entonces continuando como con estos criterios que definen la gravedad, que están como contenidos en el documento base de la política de cero a siempre, nos dice que es muy importante mirar la frecuencia y la intensidad de esos indicadores, el grado de vulnerabilidad del niño. Entonces, mirar la cronicidad y la frecuencia del maltrato, ese acceso al perpetrador al niño o a la niña, revisar en qué condiciones y qué características actuales está el niño, cuál es la relación entre el agresor con el niño y la niña, si hay algún tipo de discapacidad que nos deja en alguna manera el niño en una condición de indefensión, mirar las características de los padres o de los cuidadores, de su entorno familiar, si se solicitó alguna vez ayuda, si se acudió, si se resolvió. Y aquí el llamado nuevamente que se nos hace es que efectivamente se verifique, se observe, se dialogue con el niño para poder detectar si existen criterios que nos están sugiriendo gravedad. Y ya si no se cumplen con los criterios para clasificarse en alguna de las categorías anteriores, entonces no hay sospecha de maltrato, se debe felicitar al cuidador, dar como toda esa orientación en pautas de crianza humanizada, asegurar la consulta de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿cómo actuar? Recordemos esas tres palabras que nos insiste AIEPI: observar, preguntar y determinar, creer la versión del niño. Es muy importante revisar cómo se siente el niño, si tiene algún dolor, si el niño está triste, la importancia pues como de la observación y del diálogo, creerle lo que él nos está contando y interrumpir el ciclo de violencia. Es algo muy importante que evitaría también que se agudice la situación del niño. También es importante ayudar a encontrar como esas redes de apoyo para encontrar oportunidades de cambio en el entorno del niño, y ya cada institución tiene establecida como una ruta de atención, cómo acudir como a los sistemas de protección o al sistema judicial en caso que sea necesario. Todo el proceso pues como de referencia y de notificación. Recordemos que las denuncias se pueden hacer en la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
su línea de atención 018-091-8080, existe la línea 141, que es la línea de protección infantil, la línea 123, la línea de prevención de abuso sexual 018-011-2440, el CAIBAS, el teléfono 385-2600, y en general también reciben denuncias, todo lo que son inspecciones de policía, comisarías de familia, personerías municipales, la fiscalía, la policía de infancia y adolescencia. En Medellín pues existen como estos centros zonales, noroccidental, suroriental y nororiental. También está el de Aburrá Norte en Bello, el de Aburrá Sur en Itagüí. Cada uno pues atiende como, sobre todo los de Medellín, tienen ya diferenciado cuáles comunas atender. Y esa parte final que me parece que es muy importante, porque si queremos bajar como esos índices de violencia hacia los niños, tenemos que generar acciones de prevención, entonces practicando también acá el buen trato en esta parte final. Bueno, un niño cuando nos dice que recibe buen trato, cuando se llama por su nombre, cuando se le habla con respeto, cuando el niño se escucha, cuando el niño se siente incluido en su familia, cuando el niño recibe como todas esas expresiones de afecto a nivel de contacto físico y de lenguaje, cuando se le reconocen a los niños como todas sus cualidades, se le apoya en esos esfuerzos, se le comprenden cuáles son sus dificultades, se le anima como a continuar, eh, cuando se valora, como decíamos, más el proceso que los resultados, cuando se comparte el tiempo con ellos jugando, leyendo un cuento. De esa manera se descubren y se apoyan los talentos de los niños, cuando se crean como todos esos hábitos de autocuidado de alguna manera que nos ayudan a prevenir el abuso sexual. Tenemos también toda esa orientación en cuanto al uso de los medios de comunicación, de que el niño no permanezca solo, de que el niño no entregue información a desconocidos, de que el computador siempre esté ubicado en un sitio social de la casa, no dejar como al niño solito cuando está navegando o jugando, y hacer uso como de todas esas herramientas tecnológicas que de alguna manera bloquean el acceso como a páginas de explotación o de pornografía. También cuando se comparten los niños, pues se le aprecian como todos sus esfuerzos, se le enseña al niño a expresar sus emociones, por eso es tan importante y siempre se me escucha decir que el mejor regalo que un padre o una madre le puede dar a un niño es que él mismo haya sanado como todas sus heridas. Entonces es muy importante que el adulto sepa cómo autogestionar sus emociones, de esa manera le está enseñando al niño. Recordemos que el ejemplo es el mayor formador. También cuando se permites que se le explique los motivos antes de corregir, cuando se le entregan responsabilidades y deberes a los niños de acuerdo como a su edad, a sus condiciones, cuando existen límites claros y sanos de acuerdo a la edad, cuando se corrige con amor, cuando no hay esa comparación entre hermanos, vecinos, compañeros de colegio, cuando se atienden como todas sus necesidades y emergencias, cuando se permite disfrutar de los abuelos y de los demás miembros del sistema. Recordemos que para los niños es muy importante sentir que pertenecen, que están incluidos, que pueden también disfrutar de eso, compartir ese proceso de crecer con sus abuelos, con sus tíos. Y ya hablamos también de que se recibe buen trato cuando hay esa comunicación efectiva con las profesoras, cuando se reciben como todas esas recomendaciones también del personal de salud, cuando se resuelven los conflictos sin violencia, eh, cuando se le enseña al niño a respetar y a comprender las diferencias, a que el niño sea tolerante. Muchas de las situaciones que se presentan en niños que están en hogares sustitutos es que sufren con sus compañeros discriminación porque, entre comillas, son los niños del ICBF, niños que no tienen papás. Eso es algo que se presenta de manera muy común, por eso es importante enseñarle a todos los niños a respetar, a comprender las diferencias y las diversas circunstancias por las que algún niño pueda estar atravesando. También cuando se comparten como todos los proyectos y logros con el niño. De manera general también
¿Desde cuándo se puede estar facilitando la práctica del buen trato con los niños, la planeación y la concepción responsable, los cuidados de la madre durante su proceso de gestación, el reconocimiento y la importancia del sistema familiar, como ya lo hablábamos, la participación activa en ese proceso de gestación y de crianza, cuando se establecen como rutinas con los niños, cuando siempre están como bajo la supervisión de un adulto, cuando hay coherencia entre la pareja en cuanto al establecimiento de esas reglas claras, específicas y sanas, cuando existe esa salud emocional y mental de todos los miembros de la familia, se han sanado duelos, todas esas experiencias de maltrato, de abuso, de violencia sexual. Si la familia está bien, el niño y la niña también están bien y estarán bien. Esa comunicación y esa resolución de conflictos de manera efectiva y asertiva, el cambio de actitudes y creencias sobre la crianza, que me parece un punto muy importante, porque primero todos tenemos que convencernos de que sí hay otra manera de educar y que esa manera sí funciona. También estableciendo como todas esas redes de apoyo que le permiten también a la familia crecer, y la promoción y la participación en todos esos espacios educativos para adquirir como esas habilidades y herramientas en todos esos procesos de crianza, de práctica de disciplina con amor o de crianza humanizada. En esa orientación a los padres también es muy importante, se facilita como ese trato cuando se les da a conocer cuáles son las etapas del desarrollo del niño. Vemos a veces casos de madres o padres o cuidadores que les pegan a los niños, por ejemplo, cuando están en la etapa de los 0 a los 2 añitos, cuando se echan todo a la boca, o porque al añito ya no están controlando esfínteres, o en general por desconocimiento también se castiga al niño por no tener como esa información sobre en qué etapa del desarrollo se encuentra. También se facilita la práctica del buen trato con los niños cuando se solicita como toda esa ayuda al personal capacitado para aclarar las dudas y la orientación en las dificultades, cuando se le enseña a la familia, a los padres y cuidadores a reconocer cuando una conducta requiere atención. Entonces, cuando hay trastornos del sueño, la alimentación, de eliminación de la comunicación, trastornos generalizados del desarrollo, de comportamiento. Y también recordemos que hablábamos de los garantes de los derechos de los niños, aquí entraría también el Estado. El Estado facilita la práctica del buen trato cuando garantiza condiciones vitales para satisfacer como todas esas necesidades básicas, y cuando todos de alguna manera conocemos como esas rutas de atención a la violencia, los organismos que brindan apoyo e intervención cuando ésta se presenta. Y de manera general, cuando hay como ese conocimiento de cuáles son las necesidades básicas de los niños a nivel corporal, a nivel mental, emocional y a nivel espiritual. Entonces, finalmente, recordemos que las únicas palmadas que son útiles son aquellas que se usan para felicitar, animar y acompañar, y que el trato que se le da hoy a los niños es el que ellos luego le darán a la sociedad. Entonces, muchísimas gracias por su participación, por escuchar esta conferencia y por hacer parte de todos aquellos que queremos de alguna manera bajar esas cifras, prevenir y promover el buen trato en los niños, y de alguna manera cuando se presenta algún acto de violencia hacia los niños, pues activar como toda la ruta de atención o los procedimientos que en este caso nos recomienda AIEPI. Entonces, muchas gracias por su atención y los espero en el foro. Ahora cierto. Fueron 15 minutos. Sí, era la es que eso era lo que yo tenía. Ajá. Lo que pasa es que nos daba temor que te ¿De quedaras qué? hablando y de pronto no hubiera No, grabado. no,